Buenos días a todas y todos los estudiantes de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Mi nombre es Mauricio Encina, soy miembro del comité editorial y comentarista bibliográfico de la revista Némesis y me encuentro inaugurando un ciclo de charlas a propósito de la temática anual de la revista, que consiste en los futuros posibles ante las crisis del siglo XXI. Además, como comité editorial hemos decidido inaugurar un ciclo de charlas con académicos de nuestra universidad a propósito de los 50 años del golpe de Estado y del quiebre democrático en el país. Antes de pasar a presentar a nuestro invitado, quisiera recordar qué es Némesis. Némesis es una revista de ciencias sociales, es la revista de ciencias sociales de la Universidad de Chile, que fue creada en 1998 y en estos 25 años se ha dedicado a cultivar un perfil crítico y científico respecto de la realidad social presente en sus publicaciones anuales y en su material bibliográfico, ensayístico y documental. Quisiera recordar además que la temática de Némesis para este año, a publicar en octubre o en noviembre, consiste en los futuros posibles ante las crisis del siglo XXI. Esos futuros pueden ir desde la crisis del modelo económico neoliberal, como también las crisis de los valores occidentales y también, por supuesto, crisis medioambientales, animalistas y vinculadas a la izquierda política contemporánea. Quisiera recordar además que estamos en una coyuntura especial, prácticamente en un mes más se cumplen 50 años del golpe de Estado, y a propósito de esa coyuntura, como revista hemos decidido inaugurar este ciclo de charlas que tengo la suerte y el agrado y el honor también de poder inaugurar. Bueno, pasando rápidamente a nombrar a nuestro primer invitado, él es el profesor Sergio Grez. Profesor, muchas gracias por aceptar la invitación. Gracias a ustedes por la invitación. Sergio Grez es licenciado en Historia y magíster en Historia de la Universidad de París en Francia, si no me equivoco. Y también doctor en Historia por el Centro de Altos Estudios Superiores también en Francia. Él ha desarrollado una vasta trayectoria historiográfica vinculada al estudio del siglo XIX, del movimiento popular y también de las primeras estructuras partidarias ligadas a la izquierda política nacional. Algunas de sus publicaciones más relevantes, voy a nombrar por lo menos para mí una de las más importantes, es de la regeneración del pueblo a la huelga general, génesis y evolución del movimiento popular en Chile. Es un texto que tiene, por cierto, tiene un comentario bibliográfico realizado por mí en la página institucional de la revista y consiste básicamente en el estudio del surgimiento del movimiento popular y también cómo este se vincula a la política de la época, fundamentalmente a la política de los gobiernos conservadores y liberales. Profesor, reitero mi agradecimiento por estar acá. Bueno, quisiera comenzar esta entrevista, diría, de lo más coyuntural hacia el pasado. Estamos a prácticamente un mes de conmemorar el golpe de Estado y quisiera partir esta entrevista con la pregunta acerca de qué significa para usted estos 50 años de conmemoración del golpe militar, tanto para usted como para su generación. Tengo entendido de que participó en movimientos sociales en la época y fue uno de tantos jóvenes universitarios que se sintieron representados por el gobierno de la Unidad Popular y por la alternativa del socialismo por la vía chilena. El golpe de Estado representa para todos nosotros varias generaciones de jóvenes, de fines de los 60, de los 70 y también de los 80, una tremenda derrota, una derrota estratégica, no solo para los jóvenes, sino que para el conjunto de la izquierda chilena y del movimiento popular. Derrota cuyas consecuencias seguimos pagando hasta nuestros días, hasta la actualidad. Derrota que significó la frustración de nuestros sueños de cambio social, pero que también condicionó nuestras vidas, las cambió absolutamente. Muchos sufrimos las consecuencias de la represión dictatorial. Prisión, tortura, exilio, otros menos afortunados, la muerte o la desaparición definitiva. De manera tal de que es una fecha luctuosa que conmemoramos año tras año con un mismo sentimiento de dolor, de frustración, pero también con variantes analíticas que tienen que ver con lo que no solo lo que
ocurrió en aquel momento de nuestra historia, sino que por lo que ha venido ocurriendo a posteriori. Porque cada conmemoración tiene un sello particular, cada recordatorio. No es lo mismo conmemorar hoy los 50 años del golpe de Estado que lo que fue la conmemoración de los 40, de los 30 o de los 25. Ni tampoco va a ser exactamente lo mismo la conmemoración que se puede hacer dentro de 10, 20, 30 o 50 años, cuando evidentemente los coprotagonistas de aquella historia ya no estemos. Porque la historia se lee, y eso es inevitable, siempre desde el tiempo presente, desde las problemáticas que plantea el presente, y por lo tanto las interrogantes, las preguntas, las lecturas que se hacen de un mismo pasado. El 11 de septiembre del 73 pasó y no se va a volver a repetir, pero lo que cambia es la forma de aproximarnos a ese pasado, y esa forma está muy condicionada por los problemas del tiempo presente, por nuestra forma de hacer historia hoy, condiciona inevitablemente esa mirada que tenemos del pasado. Del mismo modo que nuestras proyecciones hacia el futuro, nuestros proyectos de sociedad, nuestros proyectos colectivos y también individuales inciden en la forma como miramos los hechos del pasado, sobre todo cuando se trata de hechos tan trascendentes, tan fuertes, tan impactantes como el golpe de Estado y la dictadura. Profesor, y en este sentido, considerando que podríamos significar el 11 de septiembre no solo desde un punto de vista, diríamos, intelectual, sino también personal, por ejemplo, la serie de eventos conmemorativos respecto del 11, que actualmente están en boga, particularmente por la situación de Patricio Fernández, por ejemplo, ¿qué rol tiene? Me pregunto, ¿qué rol tiene el gobierno, en este caso, un gobierno de izquierdas, claramente de izquierda, un gobierno también históricamente vinculado a los movimientos sociales, para dar un sello particular este 11 de septiembre, considerando que el antecedente más próximo que tenemos era del gobierno el primer gobierno de derecha, el gobierno de Sebastián Piñera? En primer lugar, yo no comparto tu caracterización de este gobierno como un gobierno de izquierda o de izquierdas. Un gobierno que no hace sino administrar el modelo neoliberal, que no ha realizado ninguna transformación antineoliberal, ni la más mínima, y que además se alinea claramente a nivel internacional en las posiciones del imperialismo norteamericano y de sus aliados de la OTAN. Malamente podría ser considerado como un gobierno de izquierda. Es un gobierno de centro-derecha, claramente. Es un gobierno neoliberal más de lo que hemos tenido desde, sin contar la dictadura, evidentemente, eso lo damos por descontado, desde 1990 a la fecha. Y si bien sus posiciones en este punto no son las mismas que las de la derecha clásica, pinochetista o la extrema derecha, son posiciones que evidentemente están muy condicionadas por, están determinadas por su verdadero proyecto, que es un proyecto de estabilidad sistémica que se manifestó claramente a través del principal componente de este gobierno del Frente Amplio, el 15 de noviembre de 2019, cuando esa coalición se jugó por completo por apagar las llamas del estallido social, de la rebelión popular, a través de un pseudo proceso constituyente que no fue libre y soberano, razones que implicaba claramente y que me imagino hoy día no tenemos tiempo para andar en ellas. De manera tal que la perspectiva conmemorativa impulsada por este gobierno
en buena medida era la que pretendió encarnar Patricio Fernández. El problema es que se fue de lengua, habló más de lo que debía haber hablado, pero no me cabe la menor duda de que Bosch y su gobierno estaban plenamente interpretados por la orientación que Fernández pretendía darle a esta conmemoración. Esto es la de recordar un evento doloroso, traumático, condenar las violaciones a los derechos humanos posteriores al golpe de Fernández. Ahí exageró la nota, ¿no es cierto? Porque las violaciones empezaron desde el instante mismo en que se produce la sublevación militar, pero en una perspectiva de llamamientos a la paz, la unidad, la conciliación de clases y un nunca más genérico que olvida lo esencial. ¿Y qué es lo esencial? Lo esencial es que el terrorismo de Estado que tuvimos durante 16 años y medio en Chile no fue fruto ni de la casualidad, ni de la maldad humana, aunque puede haber mucho de ello, ni de los extremismos, sino que el resultado que fue inevitable, podría haber sido otro resultado, de la exacerbación de la lucha de clases entre los sectores populares, la clase obrera en primer lugar, y los sectores populares, los trabajadores y los grupos hegemónicos de la sociedad chilena, la clase dominante, apoyada por el imperialismo norteamericano en particular, pero también por otras potencias imperialistas o imperiales como el Reino Unido. Profesor, quisiera retomar un poco particularmente eso, porque si uno revisa la literatura histórica del periodo y opiniones también de historiadores, por ejemplo, Cristian García Huidobro, profesor de Historia Constitucional en la Universidad Católica, hay una cierta tendencia de ciertos historiadores, también de Alfredo Yusinhol, de analizar el periodo de la Unidad Popular como un periodo en donde las responsabilidades caen en el gobierno y en el presidente Allende. Particularmente se cuestiona la particular radicalidad de algunos sectores del gobierno, pero además las explicaciones que se dan para el golpe son siempre explicaciones de política mínima. La inexistencia de pactos con algún que otro partido, la falta de acuerdos, por ejemplo, con la democracia cristiana. Teniendo entendido que usted, en cambio, imagino que puede ser una posición compartida por historiadores similares, el profesor Gabriel Salazar, por ejemplo, tiende a observar el periodo derechamente como un escenario de lucha de clases. ¿Podría profundizar un poco en esa postura? Sí, así es. Una serie de analistas, sobre todo los que se sitúan en el plano de la defensa del sistema dominante, atribuyen las causas del golpe a las razones más variadas, pero son siempre razones técnicas. Tienen que ver con el sistema político, el rol de los partidos, los mecanismos constitucionales, pero nunca aún el fondo de la cuestión. El fondo de la cuestión era el enfrentamiento de clases que se dio en Chile desde fines de los años 60 y hasta 1973 de la manera más decantada. Si alguien quiere hacer una demostración, una conferencia, un curso, una clase sobre lo que es la lucha de clases, tiene en el caso chileno de aquellos años un ejemplo magnífico, porque es uno de los ejemplos más decantados de la lucha de clases en todos los planos, en el plano político, cultural, ideológico y militar. No hay ni un plano que esté ausente en este ejemplo, en esta suerte de paradigma de lo que es la lucha de clases. Y los otros elementos, los que evocan distintos analistas, sin ser elementos irreales o inexistentes, no
no es mi intención negarlo, son absolutamente secundarios y están subordinados a este conflicto fundamental que se ventiló con las consecuencias que ya conocemos en Chile durante aquellos años y que a su vez es la resultante de un largo proceso histórico de explotación, de dominación, de sueños frustrados de los sectores populares, pero también de acumulación de fuerzas del movimiento obrero y popular, que alcanza su cenit durante los años de la unidad popular. Si no entendemos eso, y si no entendemos al mismo tiempo problemas estructurales de largo arrastre que traía la sociedad chilena y que empiezan y que entran ya en una crisis terminal hacia fines de los años 60 y comienzos de los 70, como es el caso del modelo de industrialización vía sustitución de importaciones, el modelo desarrollista. Si no entendemos eso, no entendemos nada acerca de los problemas de fondo de nuestra sociedad que explican o los cuales se desarrollaron los acontecimientos políticos que culminaron con el 11 de septiembre del 73 y la instauración de la dictadura. Quisiera retomar un poco esta idea de un periodo clasista, podríamos decir, de la historia de Chile, pero profundizando en un factor o en un pilar de la sociedad chilena que siempre es muy relegado en los análisis de la dictadura, y en realidad la historia de Chile y el ejército. Hablamos, recuerdo hace poco haber visto una entrevista del profesor Salazar, por ejemplo, en donde él sostenía que el ejército de Chile era el ejército que en América Latina más había, como decía, masacrado a su pueblo, participado activamente de golpes militares en la historia de Chile, participado también en matanzas obreras, usted lo ha trabajado mucho en los cursos de cuestión social, pero además el ejército en estos 30 años pareciera haber quedado absolutamente impune, particularmente con el retorno democrático y con la cierta estabilidad del sistema con Pinochet al interior del sistema. En el caso de Chile, respecto a América Latina y por supuesto que en el mundo, podríamos hablar de un ejército con mucho más poder y además con mucha más presencia política en la historia de Chile, mucho más que en otros países. No conozco tan bien el resto, la historia del resto de los países de América Latina. Yo sería prudente respecto del ejército que más ha masacrado, pues si bien el ejército y las fuerzas armadas y policiales, porque no ha sido solo el ejército, también ha participado en la armada, la masacre de la escuela Santa María de Iquique, la más famosa, fue una acción conjunta, ejército, armada y policía. Probablemente el rol principal lo jugó el ejército, pero no exclusivamente el ejército. Bueno, el conjunto de los cuerpos armados del Estado de Chile han masacrado en numerosas oportunidades, son decenas. Pero no me atrevería a decir que es el que más ha masacrado. Basta mirar América Central. Las masacres perpetradas por las Fuerzas Armadas salvadoreñas, guatemaltecas, nicaragüenses, de época de Somoza, y de otros estados son masacres horrorosas. Son, sobre todo en Salvador y Guatemala, son verdaderos genocidios contra los pueblos indígenas. Entonces, la afirmación puede ser un tanto arriesgada. Yo pondría una nota de reserva. Lo que no exculpa ni niega la cantidad enorme de matanzas que han jorobado nuestra historia. Pero particularmente el rol del ejército en estos 30 años es más que un rol, es un rol en la sombra, de alguna manera, sobre todo en la primera década de los 90. Pinochet desafía las instituciones democráticas. Parece que las instituciones democráticas o el gobierno de la época tampoco tiene mucho interés por lo que llamaba el SEC en esa época, ¿no? Verdad y justicia,
bien la verdad y reconciliación. Así se llamó de hecho la Comisión Reyes. ¿Qué responsabilidad, por ejemplo, usted atribuye a las cúpulas concertacionistas de la época, en tanto no estuvieron realmente dispuestas a condenar a las Fuerzas Armadas y particularmente al comandante en jefe? Antes de entrar en eso, quisiera no eludir tu pregunta anterior. Las Fuerzas Armadas, de manera más visible o de manera más solapada, siempre han tenido un rol político en la historia republicana de Chile. Ni que hablar durante el periodo de la independencia. Los primeros gobernantes, los primeros jefes de Estado son todos militares. O gente que no eran militares de profesión, como Higgins, se hicieron militares y en tanto tales accedieron al poder, ¿no es cierto? Los primeros décadas conservadores. Carrera, O'Higgins, Freire, Blanco Encalada, Pinto, Prieto, etc. Luego, la oligarquía ejerce el poder a través de sus representantes civiles. Bulnes me faltó en la enumeración anterior. Pero en estrecho acuerdo con la cúpula militar que aparece subordinada al poder civil, pero en cada situación de crisis sistémica aflora nuevamente. Es el caso, bueno, las guerras civiles, siendo las más evidentes en este sentido, la de 1829 y 1830 y la de 1891, pero también las guerras civiles intermedias, ¿no es cierto? 1851 y 1859, que son alzamientos militares regionales. Y bueno, cada vez que el sistema entra en crisis, aparece el estamento militar, como en 1924 y 1925, ya de manera ininterrumpida hasta prácticamente comienzos o mediados de la década de 1930, con tentativas de putsch como el Orientazo en la época de Aguirre Cerda, o como la línea recta en los años 50, y ni que hablar del Ternazo del 69 o el golpe del 73, amén de numerosas masacres perpetradas por las mismas Fuerzas Armadas como brazo armado de la oligarquía y de la gran burguesía en periodos, entre comillas, democráticos. En algunos momentos de la historia, estas Fuerzas Armadas se retraen a sus cuarteles porque su presencia deja de ser necesaria en la primera línea de la política nacional, pero no quiere decir que este estamento no continúe, por lo menos en alto mando, en una situación de permanente deliberación. Que en el contexto, y aquí voy, última pregunta, que en el contexto de los acuerdos de la transición a la democracia, transición que no sabemos si terminó o continúa, ahí los análisis difieren mucho, yo pienso que terminó efectivamente, porque su objetivo era esta sociedad que tenemos en la actualidad. Seguimos jugando un rol político. Cuando en octubre de 2019 Piñera dijo que estaba en guerra contra un enemigo poderoso e implacable, uno de los más altos generales que hoy día es el comandante en jefe del ejército, Iturreta, sale a decir que él es un hombre feliz, que no está en guerra con nadie, marcando distancia respecto de Piñera,
dícese que porque el ejército no estaba disponible para salir a reprimir abiertamente en la calle, a menos que le dieran la garantía de impunidad para sus miembros. Y ni que hablar, por ejemplo, de las fuerzas policiales. O sea, la manera como interviene el director general de Carabineros en la política, en nuestros días, en el presente año, marcando la agenda del gobierno, planteando prioridades, señalando preferencias y vetos a determinadas posturas políticas relacionadas con temas de la seguridad pública, son la confirmación de que ese rol político de las instituciones armadas en Chile sigue estando presente, y lo está muy particularmente por el carácter de la transición política que tuvimos en Chile. La dictadura no fue derrocada, fue desplazada, fue sustituida por gobierno civil como resultado de un complejo proceso de negociaciones entre la cúpula dictatorial y la oposición moderada entonces, la Concertación de Partidos por la Democracia, con un respaldo internacional muy poderoso, en que fuerzas tan diversas como el gobierno de los Estados Unidos, el Vaticano, la socialdemocracia internacional, la democracia cristiana internacional, el liberalismo internacional, coinciden todas en la necesidad de terminar con las formas abiertamente dictatoriales en Chile, porque la dictadura ya había cumplido su rol, que era el de destruir el movimiento político popular, quebrarle la columna vertebral e instaurar un nuevo modo de organización capitalista en este país. Y que la figura de Pinochet y la dictadura a esas alturas ya era más bien un obstáculo para la plena normalización, para la inversión de grandes capitales extranjeros en Chile, y que por ende la democracia liberal, restringida, tutelada de baja intensidad, que terminó instalándose, era la forma más adecuada para asegurar la dominación y la estabilidad sistémica. En ese contexto, las Fuerzas Armadas guardan de facto, así no esté declarado constitucionalmente, un margen de autonomía enorme que le permite una cultura organizacional, la censura, la falta de... Son autónomas o semiautónomas. Tienen un espacio de autonomía interno. ¿Quién interviene, por ejemplo, en los planes de estudio de la Fuerza Armada? ¿Interviene el poder civil? ¿Quién vela por una educación de los militares celosa de respeto a la soberanía nacional y a los valores de los derechos humanos? No sabemos nada de eso. Bueno, el último antecedente que se conoce, que es muy mínimo en realidad, fue que, si no me equivoco, el general que está acusado, que fue que sucedió ¿cómo se llama? Que fue acusado por violaciones de derechos humanos en La Serena. Che, él había modificado algún que otro estatuto y había incorporado esta idea de la obediencia reflexiva, ¿no? Que es la idea de que los militares, particularmente las escuelas oficiales, tienen que obedecer a los altos mandos, pero además tienen que reflexionar precisamente frente a las consecuencias humanas que producirían sus actos, pero en realidad fue algo muy mínimo que simplemente fue cambiado en la documentación legal del ejército. Sí, claro, es como la declaración del nunca más de la Armada de Chile, ¿no es cierto? Esperemos que esto nunca más se repita. Pero eso no se traduce ni en entrega de información sobre los desaparecidos, ni en entrega de información sobre quiénes fueron los responsables de esos crímenes atroces, ni nada más. Son saludos a la bandera, desprovistos de consecuencias prácticas. Recordemos que la famosa mesa de diálogo, las cabezas militares ahí presentes engañaron a los políticos, a los representantes del poder civil, diciendo que no tenían antecedentes sobre los desaparecidos y que habían sido lanzados al mar. Y algunos de ellos fueron encontrados posteriormente, algunos restos.
tránsito siempre permanente en la historia política chilena, quisiera situarnos ahora hacia el ámbito de la civilidad en Chile, haciendo por supuesto el vínculo con la dictadura. ¿Es una civilidad o es una sociedad que pareciera ser bastante más conservadora, voy a decir así, por lo menos? No sé si integralmente, pero por lo menos se identifica un cierto etos conservador, una cierta vinculación con lo autoritario, particularmente cuando llegan momentos de coyuntura crítica. No quiero decir con esto de que los sectores populares no se pusieran al golpe, pero si hay sin duda en Chile, quiero decir por ejemplo que los datos electorales del plebiscito del 88, Pinochet no obtuvo un 15 o 10%, obtuvo un 44%. Y en la elección de convencionales, o sea, de la Convención Constitucional, también se identifica que en sectores populares los partidos de derecha no tienen baja votación. ¿Cómo se identifica en esa historia política en donde lo autoritario, lo militar siempre ha estado presente? Pero precisamente esa civilidad que en cualquier país democrático del mundo tiene valores, precisamente democráticos, republicanos, pero que en ciertos momentos, como en la votación, pareciera ser más conservador incluso que los sectores dirigentes. Es evidente que en Chile hay un núcleo duro conservador en la población de todas las clases sociales, muy consistente. La cifra que tú citas, 44% de apoyo a Pinochet, prácticamente al término de su régimen, es impactante. Y los votos de la derecha más dura, desde entonces, nunca han bajado mucho más que eso. O sea, antes de la dictadura los votos de la derecha eran el típico tercio, sobre todo vinculado a un sector socioeconómico, de ahí, en cambio los sectores populares solían votar efectivamente por el partido de izquierda, el partido comunista, el partido socialista, o de centro, el partido radical también en el sur, la democracia cristiana. Pero claro, el cambio más evidente es que la dictadura pareciera ganar casi 20%. Bueno, la dictadura, las fuerzas más retardatarias tuvieron el campo absolutamente libre durante 16 años y medio. Cuestión que aprovecharon muy bien para reformatear el ethos de una gran parte de la población, mediante el terrorismo de Estado, mediante la introducción del modelo neoliberal más drástico, más extremista del planeta, mediante el monopolio de los medios de comunicación de masa y mediante la introducción de una sociedad de consumo neoliberal que era inexistente anteriormente. Vean que, como dicen algunos analistas, la transformación de los ciudadanos en consumidores, de los ciudadanos creditales, como dice Tomás Muriel. Entonces, esa es una revolución cultural, o si se quiere, una contrarrevolución cultural muy profunda y que tiene consecuencias hasta nuestros días. Hay que ser muy ciego para ignorar ese conservadurismo social, político y cultural en un sector muy importante, no mayoritario, pero sí muy importante de nuestra población, lo que pone de relieve la necesidad o la importancia de la lucha no solo política en términos más tradicionales, sino también cultural, la lucha valórica. Fíjate que habíamos avanzado un tanto en esa dirección, en el sentido de cuestionar la naturalización de ciertos fenómenos introducidos por la dictadura a través del modelo neoliberal. ¿Usted le hizo, por ejemplo, con la movilización social? Con las movilizaciones sociales, hasta la revolución popular como estallido social y remontándonos hacia atrás, al 2011, al 2006, años incluso anteriores, habían logrado cuestionar el modelo de educación, de salud, de pensiones neoliberal. Es decir, para importantes sectores de la población, la educación de mercado, la salud de mercado,
las pensiones de mercado, la inexistencia de un verdadero sistema de seguridad social habían dejado o dejaron de ser fenómenos aceptados con naturalidad, como lo eran hasta los años 90 o comienzos de los 2000, gracias a movimientos como el de los pingüinos, el movimiento estudiantil y más amplio en general por la educación pública del 2011, gracias a movimientos como No Más AFP y otros. Hoy día vivimos una fase de reacción conservadora y por lo tanto se experimenta un retroceso en esos niveles de conciencia que habían sido ganados progresivamente hasta 2019, 20, 21 aproximadamente. La historia es de vaivenes, de avances y retrocesos. Lo que corresponde ahora es retomar la senda que traíamos hasta 2019-2020 y reiniciar ese cuestionamiento de las bases culturales de este modelo, y políticas y económicas también, por supuesto. Pero cuestionar precisamente las bases del modelo social y económico que hay en Chile pareciera, voy a decirlo así, pareciera un poco más difícil que lo que fueran los movimientos impugnadores del poder en las décadas previas, por ejemplo, a la dictadura. Profesores del Departamento de Sociología, Manuel Antonio Barretón, Rodrigo Maño, sobre todo el profesor Barretón, consideran de que lo que vemos precisamente en los años 60 es un gran paradigma de la izquierda latinoamericana, que sería el alcance del socialismo. Hay alternativas diferentes, la alternativa de Cuba, la alternativa chilena. Pero lo que hay en Chile actualmente, quiero tomarlo un poco con el tema de los movimientos sociales actuales, es lo que dijo el presidente Lago hace poco, que es una especie de archipiélago de la izquierda, una especie de archipiélago de los movimientos sociales. Cada uno tiene una cierta identificación con ciertas posturas, pero no hay algo que, voy a decir así, que sea un horizonte normativo, político, histórico, que unifique a todos los movimientos y en definitiva permita efectivamente una fuerza unificada, que siempre tiene mucho más fuerza que en movimientos sectorizados, impugnar efectivamente a un orden completo. ¿Cómo hacer precisamente para...? Así es, eso es así, y esa fue precisamente una de las grandes debilidades de la rebelión popular de fines de 2019 y comienzo de 2020. Los movimientos sociales, las organizaciones sociales, hasta las personas, los piños, distintos colectivos concurrieron desordenadamente, cada uno con sus reivindicaciones específicas, pero sin mayor capacidad de tender puentes. Es decir, y esto es duro, doloroso para uno que apostó por esa rebelión, la rebelión popular finalmente se realizó en líneas gruesas conforme a los preceptos de la ideología y de la cultura neoliberal. Cada cual por sí. Hay un ensimismamiento en yo también, en mi propia identidad y en mi propio problema, claro. Y eso también se refleja en el yo colectivo y en las así llamadas políticas de identidad. Lo único que me interesa es mi problema personal. Como grupo, como colectivo, como grupo identitario. O sea, si es, voy a decirlo así para la gente que ve esta conversación, es una especie de ser revolucionario en mí mismo o en mi grupo o en mi identidad, pero la idea de revolución, la idea de transformación, poco tiene que ver con el vínculo con un otro, por ejemplo, con otra sensibilidad. El profesor Lorenzo César, por ejemplo, no solo con eso, poco tiene que ver con el cambio de estructuras globales de la sociedad, que son las que condicionan el ser y el comportamiento de estos distintos grupos identitarios, de interés, de clase, gremiales, socioprofesionales, de género, etcétera, etcétera. ¿Usted considera, por ejemplo, que, claro, movimientos de ese tipo
sociedad como tal. ¿O apuntan a transformarla solo en cuanto a aquellos que creen que les atañe directamente? No es que nieguen el vínculo. Si tú vas y conversas con integrantes de esos grupos, de esos movimientos, y le planteas el tema global, estructural, van a ser muy pocas las personas que te lo van a negar. Te lo van a reconocer. Pero en la práctica no van a colocar el énfasis, ni van a hacer lo necesario como para tender puentes para que haya una coordinación de movimientos, una articulación, para que pudiese crearse una suerte de movimiento de movimientos. Eso se vio claramente en el 2019. En algún momento Unidad Social apareció fugazmente como una esperanza, ¿no? Alianza que se había creado antes del estallido de octubre. Pero eso duró muy poco. Ya en diciembre de 2019 la Unidad Social había estallado, se habían ido importantes componentes, había una serie de rencillas en su interior. No se llegaba muchas veces ante la astuta maniobra de la carta política de centro, de izquierda y de derecha, plasmada en el acuerdo del 15 de noviembre de 2019, no hubo respuesta articulada, coordinada, unificada de los movimientos sociales, las organizaciones, de las personas que estaban en la calle. No hubo Estado Mayor. El enemigo sí tenía su Estado Mayor, sí, en la moneda y en el Parlamento, en los partidos políticos y en las instituciones del Estado en general, porque todas colaboraron. Pero la calle era solo la calle. Pero eso es un problema. O sea, por ejemplo, lo que vemos en la historia del siglo XX, en la historia política del siglo XX, es que la izquierda, que se origina precisamente en la calle, siempre ha necesitado, más allá de la crítica que uno puede hacer, que por supuesto no pretende, siempre ha necesitado de los partidos, siempre ha necesitado de estructuras políticas e institucionales, o siempre por lo menos ha presionado al Parlamento y a las instituciones, también con parlamentarios, con renombre y con influencia. Lo que vemos en los últimos 30 años es una desafección enorme entre incluso las estructuras partidarias universitarias con las estructuras partidarias institucionales y parlamentarias, las estructuras políticas me refiero. No se ve, me imagino yo, alguna posibilidad de cambio, precisamente por esa desafección tan profunda. Si uno hablaba, me imagino, con personas que estaban movilizándose por esos días, los partidos tenían bajísima influencia, algo que tiene mucho que ver con las movilizaciones, por ejemplo, ver las banderas, ¿no? Ver los signos de representación de los sectores movilizados. Y lo que uno encuentra eran banderas negras, eran banderas del mundo indígena, pero no eran banderas del Partido Socialista, el Partido Comunista, banderas del Frente Amplio tampoco. Entonces, esa desafección parece que no caló muy hondo en los movimientos sociales. Y también terminó afectando esto que vimos, terminó afectando las consecuencias del proceso. Y que son los partidos de la burguesía, de la derecha clásica, que sí son representativos de los sectores con los cuales ellos se identifican. Aparte por el nivel de votación que el resto de los partidos, centro e izquierda, entre comillas, no representan a nadie más que a ellos mismos. Representan a las cúpulas que los dirigen. Los trabajadores, la gran masa ciudadana, la gran masa popular, no hace política organizada en Chile desde hace mucho tiempo. Hay partidos obreros, como se llamaban antes, el Partido Comunista, el Partido Socialista, ni que hablar del Frente Amplio. ¿Son partidos obreros? No. ¿O son partidos de trabajadores? No, son partidos de clases medias. Bueno, el Frente Son partidos de burócratas, de funcionarios estatales. Son agencias repartidoras de empleo,
Fujimori y una supuesta nueva izquierda representada por el Frente Amplio ha incluido exactamente lo mismo, pero exactamente lo mismo. Son partidos sin clase social. Llaman a las elecciones de renovación de directiva en cualquiera de estos partidos, del Frente Amplio, por ejemplo, con todas las comodidades. Sentados desde un computador, no tienen ni siquiera que acudir a un lugar de votación. Y vota una cantidad, 2.000, 3.000 personas, a veces menos, en partidos que tienen teóricamente decenas de miles de militantes, entendiéndose por militante la persona que firmó registro en la calle. Para mí eso no es un militante. Entonces, los partidos políticos son estas maquinarias al servicio de sus caudillos y que no cuentan en términos efectivos más que con la clientela que se beneficia con alguna prebenda, algún cargo estatal, municipal, alguna movida con alguna fundación, alguna ONG, pero no más que eso. Los trabajadores hoy día en Chile no tienen instrumentos de representación política. Gremial sí, pero política, partidista, no. Profesor, quiero tomar precisamente esta idea de la diferencia entre la representación política de hoy y la de, precisamente, de los años 70. En los años 70, el gobierno de la Unidad Popular hacía un fenómeno incluso antes que era allentismo. Esta idea de que el presidente Allende, por supuesto, con críticas internas también, pero iba mucho más allá de la izquierda en términos de representación y en sociedad, mucho más allá de la izquierda socialista. Partidos de centro como el Partido Radical, sectores amplios de la democracia cristiana también votaron por él, sobre todo la base social de la democracia cristiana. Quisiera retomar un poco la figura del presidente Allende. Es una figura que, a propósito del tiempo en el que estamos, toma particular significación. Recuerdo que, bueno, Garretón, Tomás Julián han hecho un trabajo súper interesante a propósito de retomar esa figura. A usted en particular, ¿qué le despierta la figura del presidente Allende, entendiendo también críticas desde la izquierda, su carácter parlamentario, su convicción siempre oficialista o demasiado legalista en términos de la dirección del movimiento popular? Allende encarna entre los años 50 y su muerte en 1978, aunque su vida política quizás mucho antes, en los 30, un joven estudiante universitario, lo que fue la vía hegemónica en el movimiento popular y en la izquierda durante largas décadas. Esta idea de la transición pacífica al socialismo mediante acumulación de fuerza a través de luchas sociales y políticas, el tránsito institucional. Pero Allende es un personaje muy rico, muy contradictorio. Incluso su vida personal. Bueno, como todo ser humano, como toda persona, pero en el plano político es un personaje muy complejo. Porque si bien encarnaba este socialismo reformista, tenía aristas en algunos planos bastante más radicales. Su cercanía y admiración por la Revolución Cubana, por sus dirigentes, la solidaridad que expresó en más de alguna ocasión, sobre todo en los años 60, con integrantes de las guerrillas latinoamericanas. Bueno, él quedó maravillado desde ya por la Revolución Cubana. Absolutamente, viajó en numerosas oportunidades y era amigo de la Revolución Cubana. Por el componente juvenil, particularmente en la Revolución. Entonces, es un personaje muy complejo. Encarna la vía pacífica al socialismo, la vía chilena con empanada y miramiento, pero termina su vida combatiendo con armas en la mano. Y
Allende encarna esta dialéctica no resuelta, desgraciadamente, entre reformismo y revolución, que para nuestras generaciones fue un punto de quiebre y de definiciones muy importantes, muy drástico. O éramos partidarios de la vía reformista, institucional, o de la vía revolucionaria, que implicaba el uso de la violencia revolucionaria. ¿Ya? Visto con la perspectiva del tiempo, de lo ocurrido en los últimos 50 años, de la experiencia de vida, de lo estudiado, de lo sufrido, de lo meditado, es posible tener hoy día una visión más matizada de esa contradicción. Porque un reformismo muy radical, como el que encarnaba la Unidad Popular y el propio Allende, llevado hasta sus últimas consecuencias, en algún momento se transforma necesariamente en revolución. No llegamos a ese punto en Chile, porque la reacción de la clase dominante y el peronismo lo impidió. Pero esta revolución institucional desde arriba, que estaba representada principalmente por la figura de Allende y su gobierno, desató, que duda cabe, una revolución por abajo, o un movimiento revolucionario de las clases populares, desde abajo, que se manifestó en los gérmenes del poder popular, cordones industriales, consejos campesinos, juntas de abastecimiento y precios, etcétera, etcétera. Bueno, eso sobrepasó un poco, de hecho, por el propio Allende, sobrepasó un poco la... Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. No lo digo desde el punto de vista crítico, sino descriptivo, sobrepasó un poco las capacidades del propio gobierno de apostar por esa alternativa. Obvio, porque el gobierno estaba entrampado, en primer lugar, por esta disputa no resuelta a favor de ninguna de sus dos alas, la radical, caracterizada por la consigna de la nación sin traza, y la moderada institucional, que representaba por el propio Allende y el Partido Comunista, una fracción del MAP y una fracción del Partido Socialista, consistente, o que se resume en la consigna de consolidar primero para luego seguir avanzando. Y ahí se produce lo que Tomás Molina ha definido como el empate catastrófico. Ninguna de estas dos alas logró imponerse y eso las aniquiló a ambas en beneficio del golpismo y de la reacción. Entonces, Allende a mí personalmente me provoca muchas emociones. Yo tengo una visión muy crítica respecto de algunas de sus acciones políticas, de su estrategia, pero me genera al mismo tiempo mucha emoción escucharlo. Sí, el discurso... No solo el último discurso, sus discursos en general. Muchas veces yo estuve presente ahí escuchándolo. Era un personaje que estaba presente en nuestra vida, día a día, era el presidente de la República. Allende encarna, así sea con muchas críticas a su política, a su estrategia, a su táctica, esos sueños colectivos, esas esperanzas de millones de personas que venían acumulándose a lo largo de décadas, entre las cuales yo me encontraba a pesar de ser muy joven. Entonces, es un personaje que nos vamos a tener en permanente reevaluación y reconstrucción, como todos los fenómenos históricos y como todo gran líder de la talla enorme que fue la que tuvo Allende en nuestra historia. A propósito, no voy a decir de líderes, pero de personas que han ejercido poder en Chile, quiero hacer un símil. Recuerdo que Esteban Valenzuela, que actualmente es ministro de Agricultura, también es historiador, dijo que el presidente Allende tenía en su vida,
caracterizado como un hombre de enormes convicciones, que incluso, por supuesto, se evidencian en su muerte. Otro hombre de convicciones, no sé si tanto de convicciones, pero por lo menos así se reflejaba públicamente, Augusto Pinochet. Yo sé que vamos a entrar ahora en una discusión que me parece muy buena. Es un hombre de convicciones sin duda, por lo menos en la brutalidad que significó su dictadura, incluso para sus propias filas. Hace un tiempo veía una entrevista, por ejemplo, de familiares de un general, si no me equivoco, el general Bonilla, que estuvo a favor del golpe, pero que acusan a la DINA y acusan a Pinochet de asesinar a su padre y de asesinar a muchos otros generales, incluido al general Franz. Quiero retomar esta figura del caudillo y que es líder de determinado sector, precisamente bajo la idea de que, por ejemplo, en el último tiempo, Augusto Pinochet ha sido denominado como estadista, no solo por representantes políticos, sino también por encuestas que le han dado un 37% a favor, como un estadista o como un hombre que cambió a Chile. ¿Puede ser caracterizado como un hombre de convicciones más allá de la brutalidad de su régimen? No creo que Pinochet haya tenido grandes convicciones, ni siquiera conservadoras, a lo largo de su vida. Tal vez sus únicas convicciones eran su acomodo, beneficio y poder personal. Y luego se hizo un personaje, llegando mediante el golpe de Estado a la cabeza del gobierno, del poder, no solo ejecutivo, también legislativo, del poder casi total. En Chile se fue transformando en el personaje que conocemos. Mucho de lo que él hizo probablemente estaba en su ser más íntimo desde toda su vida, pero las circunstancias van cambiando también a las personas y ahí en la construcción del personaje trató de presentarse como un hombre de profundas convicciones anticomunistas, por ejemplo. No dudo que las haya tenido, pero eran cuestionadas por los hasta bien avanzado 1973, al parecer, por lo que sabemos hasta ahora, pueden surgir nuevos documentos. El tipo que se mantenía a la expectativa. No fue en la cabeza del golpe, por lo menos hasta ahora. Y se sumó con una buena dosis de oportunismo cuando la balanza quedó claramente inclinada a favor de los golpistas. Antes pareciera ser, lo digo con precaución porque siempre pueden aparecer nuevas fuentes ahora que se están desmitificando. Un hombre que se movía entre las sombras, con prudencia, con mucha astucia, un cortesano, capaz de cagar a las autoridades de gobierno, así fueran estas de izquierda, y que jugó muy bien sus cartas en términos de poder personal. Pero ese fue un instrumento de las clases dominantes y de los Estados Unidos para poner fin a una situación que les irritaba profundamente, a algo que consideraban como una amenaza, y para realizar esta refundación capitalista en Chile. No fue el cerebro, evidentemente, ¿no es cierto? Había ideólogos como los Chicago Boys, que son los intelectuales orgánicos del régimen, pero él era la espada, el instrumento imprescindible para lograr sus objetivos. Profesor, quisiera ir enfilando para el término de la entrevista, quisiera ya volver hacia un tiempo actual. El 2013, para el gobierno del presidente Piñera en ese tiempo, se identificaba un cierto avance, por lo menos declarativo, principista, formalista de la derecha de la época. Recuerdo que, por ejemplo, Boric estaba formándose, condenaba, no sé si el golpe, pero la violación a los derechos humanos. Piñera salió con la frase de los cómplices pasivos, que, entre comillas, destruyó el sector.
lo destruyó por lo menos internamente. Y hay un odio bastante grande desde mi punto de vista por Piñera, sobre todo por los lados de la derecha más pura. Lo que vemos en cambio ahora, 10 años después, es que, claro, un gobierno, podríamos decir, más bien progresista, reformista, formalista como el gobierno actual, pareciera que hay un retroceso precisamente, quiero decir, sobre todo de la memoria histórica, de la memoria de ese momento y de la memoria de la dictadura. Algo que hizo y que yo creo que es rescatable, por lo menos, fue el cierre del penal Corriales, que fue precisamente en ese septiembre, que le valió aún más odio a Piñera por los militares. No se ve, por ejemplo, un interés por parte de este gobierno en cerrar un Contapeuco, lo que sería algo que es ampliamente aceptado y validado por la ciudadanía, más allá del carácter de que algunos atribuyen a Pinochet como estadista. ¿Por qué ese retroceso se identifica solamente por esta idea de la ley del péndulo, ¿no? Que en un momento está en un extremo o no extremo, en un sector político y luego transita hacia el otro? Tiene que ver con el fenómeno al cual me referí, de la involución o la reacción conservadora que estamos viviendo en Chile de un tiempo a esta parte. Esa reacción conservadora empieza el 15 de noviembre de 2019. ¿Usted considera que...? Sí, evidentemente. O sea, el pacto, por así llamado pacto por la paz social y la nueva constitución. Fíjate que es lo que está primero. La paz social, eso era lo que buscaban los componentes de este pacto. Hagamos un paréntesis. ¿Quiénes fueron las principales figuras de la izquierda y de la derecha que impulsaron este pacto? Gabriel Boric y el presidente del Senado, José Antonio Coloma. Bueno, ¿Es casualidad que sean hoy día las dos principales autoridades del Estado? Si Boric muere, es destituido, renuncia o es inhabilitado, asume Coloma. ¿Y quién elevó a Coloma a la presidencia del Senado? Todos los partidos, incluyendo el Partido Comunista. Eso da que pensar, ¿no? Entonces, la carta política reaccionó con el acuerdo del 15 de noviembre, elaborando un astuto plan de estabilidad sistémica que parecía conceder a las masas que estaban en la calle lo que éstas exigían a través de un proceso constituyente que fue presentado como un proceso constituyente libre, democrático, pero en realidad no lo fue, no fue plenamente libre y soberano, porque el organismo que terminó siendo la Convención Constitucional no era un organismo libre y soberano, no era una asamblea constituyente, porque venía preformateada por el pueblo de los 2/3 sin plebiscito intermedio y por la imposibilidad de poner en duda o cuestionar los tratados internacionales firmados por Chile. Hagan lo que quieran, pongan las normas que quieran, pero ustedes no tienen ni siquiera derecho a definir la principal de sus normas. Bueno, una de sus críticas más importantes de la convención fue el núcleo de poder, más que de poder, núcleo de veto, que se identificó en la convención, podríamos decir, de el socialismo concertacionista y el Frente Amplio. Pero perdón, quiero terminar el argumento. Entonces, de ahí se inicia un proceso de reacción conservadora, ¿ya? Que muchos no lo vislumbraron muy bien, porque tenían ilusiones en este proceso constituyente que se abría. Pero con el correr del tiempo, el año 2020, el 21 y hasta el resultado del plebiscito del 4 de septiembre de 2022, vimos cómo este plan de conservación sistémica se iba ejecutando sistemáticamente con la colaboración activa de fuerzas autodefinidas como de izquierda, principalmente del Frente Amplio y el Partido Socialista. Fuerzas que, junto con la derecha, junto con la ex concertación,
la propia Convención Constitucional en septiembre de 2021 capitularon definitivamente, ya lo habían hecho en realidad, ratificando voluntariamente el quórum de los 2/3. Y el resto es la crónica de la muerte anunciada. No voy a entrar en las razones del triunfo del rechazo, que he analizado muchas veces y creo que son relativamente conocidas. Y lo que viene después, el pseudo proceso constituyente, que es absolutamente antidemocrático, que vemos en la actualidad, que está completamente controlado por la casta política parlamentaria de todos los colores políticos representados en el Congreso Nacional, no es sino el colofón de esa reacción conservadora. Y es en este contexto reaccionario que se producen fenómenos como los que ha sido o hemos ido evocando. Este retroceso hacia las posiciones del conservadurismo más duro, esta osadía ya impúdica de la extrema derecha, de la ultraderecha, para sacar temas que tenía medios tapados o que los mencionaba con cierta vergüenza, con cierta prudencia o pudor, por razones tácticas, no porque hubiera cambiado. Pero hoy día, en este nuevo contexto, son planteadas de manera absolutamente impúdica, violenta, transgresora, incluso respecto de los postulados de lo que podría ser considerado como políticamente correcto. Ese es el contexto. Profesor, y ya para terminar la entrevista, quisiera terminar con un comentario suyo respecto de los futuros del movimiento social a propósito de la temática de publicación de este año. No quiero caer, por ejemplo, recuerdo la conversación que usted tuvo en el seminario del proceso constituyente para el gobierno de Bachelet con el profesor Urtaglia, decano de la Facultad de Derecho, cuando él dijo, desvirtuando su argumento, que usted y otros historiadores veían en la historia de Chile solo cosas negativas, no veían cosas positivas. Usted, en cambio, retomó ese argumento y dijo que, por supuesto, hay avances, pero esos avances implicaron sangre muchas veces, de hecho casi siempre, implicaron esfuerzos conjuntos del mundo popular. ¿Cómo es posible recuperar esos esfuerzos conjuntos y cuál es el futuro del movimiento social de acá en adelante? Hay muchas cosas rescatables en la historia de Chile. La construcción del movimiento obrero popular es algo portentoso. Claro. En las condiciones que se construyó desde el siglo XIX, más o menos desde la segunda mitad del siglo XIX, las luchas de larga duración con grandes sacrificios, las conquistas democráticas, no solamente de la clase obrera, de los trabajadores, también de los sectores medios, de la intelectualidad progresista, incluso de algunos grandes burgueses progresistas, en el plano de la cultura, son cuestiones muy positivas que han marcado no solamente nuestro devenir histórico, sino que han tenido cierta trascendencia internacional. Elementos de nuestra cultura, de nuestro canto, por ejemplo, de nuestra poesía, de nuestros íconos políticos, son hoy casi podríamos decir valores o patrimonios universales, ¿no es cierto?, de toda la humanidad o de buena parte de la humanidad. Esos son cuestiones de las cuales evidentemente podemos sentirnos contentos y hasta orgullosos. ¿Qué hacer para retomar esa senda y plantearla con nuevos bríos, nuevas perspectivas y nuevos formatos de acuerdo con las condiciones actuales? No se trata de rehacer el camino ya hecho en otro contexto.
En primer lugar, es una tarea política inmediata para este año. Hay que impedir que la casta política, los sectores dominantes, cierren por arriba el desafío que le lanzamos por abajo en octubre del 2019. Hay que impedir la aprobación del nuevo texto constitucional, que ya podemos intuirlo, va a ser más retardatario que el que tenemos en la actualidad. Y más que la comisión de expertos. Absolutamente. Hay que asegurar un triunfo, ojalá masivo, del voto en contra en diciembre. De manera tal de que podamos seguir con la cuestión constitucional y constituyente abierta. No para organizarlo como tarea inmediata, probablemente, porque no existen las condiciones, pero que nos permita seguir levantando en un plazo prudente, como una tarea factible, concreta, la convocatoria a una asamblea constituyente efectivamente libre y soberana. Es una tarea urgente, es para este año. Y al mismo tiempo, la otra tarea permanente y que va mucho más allá, y es una tarea de todo momento, es la reconstrucción de movimientos sociales, de organizaciones sociales autónomas respecto de los aparatos, de las instituciones del sistema o que colaboran con el sistema. Movimientos sociales y organizaciones sociales populares autónomas respecto a los partidos políticos institucionales, del empresariado, de las iglesias, de los organismos estatales, de las fundaciones, de la ONG y de una serie de poderes que se manejan en perspectivas meramente infrasistémicas y de gobernabilidad sistémica. Solo un movimiento o movimientos con esas características de autonomía pueden darnos la posibilidad de trazar una nueva senda con perspectivas más auspiciosas. Perfecto. Esas son tareas por venir. ¿Estaremos en condiciones de cumplirlas? No lo sé, pero me parece que ese es el principal desafío. Perfecto. Muchas gracias, profesor, por esta conversación. Les agradecemos a todas y todos los estudiantes de Ciencias Sociales de nuestra universidad. Ha sido en lo personal una conversación muy grata. Yo lo esperé realmente todo el semestre pasado. Así que les dejamos invitados a reaccionar a esta entrevista. Reiteramos, son temáticas vinculadas a la memoria histórica, a la conmemoración del 11 de septiembre y también a los futuros del movimiento popular a propósito de la temática anual de nuestra revista, y que también dejamos como en la página institucional y en las redes sociales de Némesis. Les agradecemos su participación y, por cierto, les agradecemos por comentarios que nos puedan servir para futuras entrevistas. Espero también hacerle una profesora Juan Antonio, ¿verdad? Me imagino que van a haber diferencias, hay diferencias, pero por supuesto siempre retomando la línea de trabajo crítico y el trabajo en ciencias sociales de nuestra revista, de nuestra facultad y de la Universidad de Chile. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.